¿Qué haces cuando la persona que más amas parece escaparse de tus brazos y la vida se vuelve un suspiro frágil? La viuda de Sarepta conoció ese mismo dolor. Primero la escasez que le arrebataba todo y después el grito desgarrador por su hijo que yacía sin vida. Tal vez tú también sabes lo que es mirar al cielo con lágrimas y sentir que Dios guarda silencio. Pero escucha bien, esa mujer descubrió que aún en medio de la desesperación, la fe puede abrir el camino a un milagro. Tal vez ahora mismo estás viviendo lo mismo, la cama de un hospital, el suspiro entrecortado de quien amas, la impotencia de no poder hacer nada más. La viuda de Sarepta también gritó, ¿por qué, Señor? Y en ese clamor, Dios respondió de una manera inesperada. Hoy quiero mostrarte lo que su historia revela para quienes sufren el duelo. Y quiero invitarte a un gesto de fe. Escribe en los comentarios, Señor, sostén mi fe en medio del dolor. Porque tu testimonio puede ser la chispa que encienda la esperanza en alguien que ya no ve salida. La historia de la viuda de Sarepta está escrita en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. No es un relato lejano, es un espejo de lo que muchos corazones viven hoy en medio del duelo y la escasez. Esta mujer no era una reina ni alguien importante, era simplemente una madre, sola, en un tiempo de sequía y hambre tan dura que cada día se convirtió en una lucha por sobrevivir. Apenas tenía un puñado de harina y unas gotas de aceite, suficiente solo para preparar la última comida para ella y su hijo. Después de eso, ya no quedaba nada más que esperar la muerte. Imagina ese momento. Mirar a tu hijo hambriento, escuchar su llanto, sentir el peso de la impotencia y pensar, no tengo nada más para darle. Ese fue el escenario en el que Dios envió al profeta Elías a su puerta. No con un banquete, ni con riquezas, sino con una petición desconcertante. Darle de comer primero a él. ¿Cómo podía alguien pedir esto a una mujer que ya estaba condenada a morir con su hijo? Y sin embargo, la viuda eligió creer. Entregó lo poco que tenía y descubrió que cuando se ofrece desde la fe, lo poco en las manos de Dios nunca se acaba. La harina y el aceite no se agotaron más, porque Dios sostenía cada día lo que ella no podía sostener por sí misma. Pero lo más duro aún estaba por venir. En medio de aquella aparente calma, su hijo enfermó gravemente y murió. Ese dolor rompió lo poco de esperanza que quedaba en su corazón. Y entonces ella gritó, ¿para esto viniste, hombre de Dios? ¿Para traerme a la memoria mis pecados y dar muerte a mi hijo? El duelo habló más fuerte que su fe. Era el grito de una madre rota, igual que el grito de tantos hoy. Señor, ¿por qué permites que pierda lo que más amo? Elías tomó al niño en sus brazos, lo llevó al aposento alto y clamó con todas sus fuerzas a Dios. 3 veces se tendió sobre él y pidió, Señor, devuélvele la vida a este niño. Y entonces sucedió el milagro. El hijo volvió a respirar. Cuando Elías lo entregó vivo a su madre, ella reconoció, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. El Padre Pío, siglos después, confirmaría la misma verdad. La fe es la fuerza que hace posible lo imposible. Donde las lágrimas parecen ser el final, la confianza en Dios abre la puerta a lo eterno. Y aunque no siempre veamos el mismo milagro físico, esta historia revela que Dios nunca abandona a los que sufren y que en medio del duelo su presencia puede transformar la desesperación en esperanza. Tal vez al escuchar la historia de la viuda de Sarepta, sientas que su grito es también el tuyo, porque sabes lo que es mirar a los ojos de un ser querido y ver cómo la vida se apaga lentamente. Sabes lo que es pasar noches en vela junto a una cama, sosteniendo una mano fría y orando con todas tus fuerzas para que Dios haga un milagro. Y cuando la respuesta no llega como esperabas, tu corazón también ha preguntado,
Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué guardas silencio cuando más te necesito? La viuda no era diferente a ti. Su dolor la hizo confrontar a Dios de manera cruda, honesta, sin máscaras. Porque cuando la muerte toca la puerta de nuestra casa, no hay oración bonita que disimule lo que sentimos. Sale del alma un grito desgarrador que mezcla miedo, enojo, tristeza y esperanza. Y lo hermoso es que Dios no desprecia ese grito. Él lo escucha, lo recoge como lágrimas en un cáliz y lo transforma en encuentro. Quizás ya enterraste a alguien que amabas profundamente, y el vacío que dejó es tan grande que ninguna palabra logra llenarlo. A veces te levantas de madrugada esperando escuchar esa voz, o entras a una habitación y casi sientes la presencia de quien ya no está. La ausencia grita más fuerte que cualquier sonido, y en esos momentos te preguntas como la viuda, ¿es este el fin? ¿Es este mi castigo? ¿Acaso Dios me ha abandonado? Pero si miras con los ojos de la fe, descubrirás que no estás solo en ese dolor. Y así como el profeta Elías tomó al hijo en sus brazos y clamó por él, también Cristo toma tu dolor, tu duelo y tu vacío, y lo presenta ante el Padre. El Padre Pío decía, cada lágrima ofrecida con fe se convierte en oración que abre el cielo. Tus lágrimas no son inútiles, no caen en tierra sin sentido, son semillas de esperanza que un día florecerán en vida eterna. La viuda recibió a su hijo de nuevo en esta tierra. Quizás tú no lo recibas de la misma manera, pero la promesa de Dios es aún más grande. Quien cree en Él, aunque muera, vivirá. Y en esa promesa está la certeza de que el amor no termina en una tumba, sino que se prolonga en la eternidad. Eso cambia todo. Porque cuando crees que volverás a abrazar a quien perdiste en la presencia de Dios, tu duelo ya no es solo llanto, se convierte en esperanza. El corazón humano, cuando enfrenta la muerte de un ser querido, suele quedarse atrapado en una sola idea. Esto es el final. Y no hay nada más desgarrador que sentir que la historia terminó abruptamente, sin un capítulo de reconciliación, sin un abrazo pendiente, sin esa palabra que nunca se dijo. La viuda de Sarepta vivió esa misma sensación. Cuando su hijo cayó enfermo y finalmente murió, ella se derrumbó. Lo poco que había recuperado en medio de la escasez parecía arrancado de sus manos. Su casa, que había sido testigo del milagro de la harina y el aceite que nunca se agotaban, se convirtió de repente en un lugar silencioso y oscuro donde la muerte había dejado su huella. Este es el momento en el que muchos de nosotros también nos encontramos, cuando sentimos que lo poco de fe que teníamos se apaga con el último suspiro de quien amamos. El dolor nos susurra que todo terminó, que nada tiene sentido, que el vacío será eterno. Y sin embargo, la Biblia y la experiencia de los santos nos dicen otra cosa. El dolor no es el final. La viuda, en medio de su llanto, llevó su grito a Elías. No se guardó nada, no disfrazó su dolor, no intentó aparentar fuerza. Le dijo al profeta lo que muchos de nosotros le hemos dicho a Dios. ¿Por qué, Señor, me haces esto? Ese grito de desesperación fue el inicio de un milagro, porque solo cuando abrimos el corazón con toda su crudeza, Dios puede entrar y transformar. El Padre Pío, que escuchó los lamentos de miles de personas que acudían a él buscando consuelo, solía decir: el dolor es un regalo, aunque a veces venga envuelto en espinas, porque es en el dolor donde el alma aprende a confiar solo en Dios. Él sabía que las lágrimas tienen un poder misterioso. Son como llaves que abren puertas que la razón no puede. Piensa en tu propio duelo. Tal vez al igual que la viuda, sientes que todo terminó. Tal vez te cuesta incluso mirar hacia adelante porque la vida parece perder su color sin esa persona que estaba a tu lado. Pero déjame decirte algo. Tu dolor no es un callejón sin salida. Es un puente.
Sí, un puente doloroso, lleno de lágrimas, pero que lleva a un lugar donde Dios mismo enjugará cada una de ellas. Elías tomó al hijo muerto en sus brazos y lo llevó al aposento alto. Ese gesto encierra un mensaje profundo. Cuando sentimos que todo terminó, Dios eleva nuestro dolor, lo lleva a otro nivel, lo coloca en un lugar donde Él mismo puede obrar. Lo que parecía el final, en las manos de Dios, se transforma en el inicio de algo nuevo. Tal vez tú no verás un milagro físico como el de la viuda. Quizás no verás a tu ser querido regresar a la vida en esta tierra. Pero la promesa de Cristo es aún mayor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esto significa que el final que la muerte proclama no es realmente el final. El verdadero capítulo final lo escribe Dios, y ese capítulo no termina en una tumba, sino en la vida eterna. Cuando entiendes esto, tu dolor se transforma. No desaparece, porque la ausencia sigue doliendo, pero adquiere un sentido más profundo. Ya no es un abismo sin salida, es un camino hacia una esperanza que no muere. Es como una herida que, aunque duela, comienza a cicatrizar con la certeza de que un día será sanada por completo en la presencia de Dios. Por eso, hermano, hermana, no te detengas en el susurro del dolor que dice, esto es el final. Mira con los ojos de la fe y verás que tu ser querido no ha desaparecido, solo ha cruzado a una orilla donde un día volverás a abrazarlo. El dolor no es un punto final, es una coma en la historia que Dios sigue escribiendo. Y cada lágrima que hoy derramas es una semilla que un día florecerá en gozo eterno. La viuda de Sarepta no solo conoció la ausencia, también vivió la escasez. Y esa escasez no era únicamente de harina y aceite, era una escasez de fuerzas, de esperanza, de motivos para seguir. Cuando Elías llegó a su casa y le pidió un poco de pan, ella no respondió con fe triunfante, sino con la sinceridad de una madre agotada. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estaba recogiendo unos leños para preparar un último pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Ese es el lenguaje de la escasez. Creer que ya no hay más futuro, que no hay nada que esperar, que lo que viene es simplemente resignarse a lo inevitable. Y sin embargo, fue en ese escenario que la fe empezó a brotar como semilla en tierra seca. No fue una fe gigantesca, no fue un acto heroico, fue apenas un gesto, confiar en la palabra del profeta, darle de lo poco que tenía, abrir un espacio para la esperanza. En el duelo ocurre lo mismo. Cuando la persona que amamos muere o está a punto de partir, sentimos que se nos acaban las reservas interiores, nos falta aire para respirar, fuerzas para levantarnos, ánimo para seguir. Es como si dentro de nosotros quedara apenas un puñado de harina de esperanza, algo mínimo, casi nada, y sin embargo es suficiente, porque Dios no necesita abundancia, necesita sinceridad. Basta con abrirle lo poco que tenemos para que Él obre. El Padre Pío, que tantas veces acompañó a almas agotadas, solía decir, cuando no tengas nada más, cuando te sientas vacío, recuerda que la fe no consiste en sentir, sino en confiar. Una chispa basta para encender un fuego. Y así ocurre en medio del luto. Tal vez hoy no puedes rezar largas oraciones. Tal vez no puedes cantar ni sonreír, pero puedes levantar un suspiro y decir, Señor, aquí estoy, aunque me falten fuerzas. Ese pequeño acto, como la harina y el aceite de la viuda, se convierte en punto de partida para un milagro interior. Imagina la escena. Cada día, la viuda volvía a su cocina y encontraba harina en la tinaja, aceite en la vasija. No se llenaban de golpe, no rebosaban milagrosamente, pero nunca se agotaban. Así obra Dios en el corazón que vive el duelo.
No te devuelve de una vez todo lo que perdiste, no llena de inmediato todos tus vacíos, pero día tras día te da lo suficiente para resistir. Una palabra que te consuela, un recuerdo que se convierte en gratitud, una oración que calma tu alma. Muchos, en el duelo, esperan un milagro espectacular. Pero la fe en la escasez enseña que el verdadero milagro está en sobrevivir cada día, en respirar un poco más, en avanzar un paso aunque el corazón duela. Y con el tiempo, ese paso tras paso se convierte en un camino recorrido y ese camino en un testimonio. No sé cómo lo logré, pero Dios me sostuvo. Hermano, hermana, si sientes que no tienes fuerzas, si tu corazón está cansado, recuerda a la viuda de Sarepta. Ella creyó en medio de su pobreza extrema y Dios no permitió que lo poco se agotara. Lo mismo hace contigo hoy. Puede que tu fe sea tan pequeña como una semilla, pero esa semilla en las manos de Dios es suficiente para sostenerte. La escasez no es el fin, es el lugar donde Dios multiplica. Quizás lo único que puedes hacer ahora es llorar en silencio. Eso también es oración. Quizás lo único que puedes ofrecer es encender una vela por tu ser querido. Eso también es fe. No subestimes lo pequeño, porque en lo pequeño Dios manifiesta lo eterno. Como la viuda, entrega lo poco que tienes, tus lágrimas, tu cansancio, tu suspiro, y descubrirás que nunca se agotan, porque cada día Dios derramará sobre ti la gracia suficiente para seguir respirando y caminando, hasta que llegue el día en que tu duelo se transforme en encuentro eterno. Cuando la viuda de Sarepta vio morir a su hijo, todo dentro de ella se quebró. La esperanza que había nacido con el milagro de la harina y el aceite se apagó en un instante. Ya no veía al profeta Elías como un mensajero de vida, sino como un recordatorio cruel de que su dolor seguía siendo más fuerte que cualquier promesa. Y entonces gritó con palabras duras que reflejan la herida abierta de su corazón. ¿Qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a causar la muerte de mi hijo? Ese grito es el mismo que muchos lanzamos cuando el duelo nos golpea. No es una oración hermosa, ni medida, ni llena de palabras piadosas. Es un grito visceral, de enojo, de miedo, de incomprensión. Es decirle a Dios, ¿por qué me quitaste lo que más amaba? ¿Qué hice mal? ¿Por qué permitiste esta herida que no sé cómo sanar? Y lo hermoso es que Dios no se escandaliza de ese grito. No lo ignora ni lo castiga. Al contrario, lo recoge, lo acoge y lo transforma. Porque el duelo, cuando se expresa de manera honesta, se convierte en oración verdadera. Las lágrimas son el lenguaje más puro del corazón humano, y delante de Dios son más valiosas que 1000 discursos. El Padre Pío entendía esto profundamente. En una de sus cartas decía: «No temas tus lágrimas, si salen de tu corazón herido, son oraciones silenciosas que suben más alto que tus palabras». ¿Cuántas veces quienes sufrían acudían a Él, incapaces de rezar, solo llorando? Y Él les decía: «Déjalas caer, porque cada lágrima es escuchada en el cielo». Quizás tú también te has sentido culpable por gritarle a Dios, por sentir rabia, por no tener palabras bonitas en tu oración. Pero la historia de la viuda nos muestra que el grito desesperado es también parte de la fe, porque solo grita quien aún espera ser escuchado. Solo reclama quien aún cree que al otro lado hay alguien que puede responder. El silencio verdadero no es el de quien llora, sino el de quien ya no espera nada. Elías no se ofendió con el grito de la viuda, no la rechazó, no la corrigió. Tomó al hijo en sus brazos y lo llevó a lo alto, a la presencia de Dios. Ese gesto es un mensaje para ti. Cuando tú no puedes orar, cuando tu dolor te supera, alguien más intercede por ti. Así como Elías llevó el cuerpo del niño, Cristo toma tu dolor, tu vacío, tus lágrimas y los presenta al Padre.
¿Te das cuenta? No tienes que cargar solo con tu duelo. Puedes gritar, puedes llorar, puedes incluso enojarte. Y mientras tanto, Jesús, el Hijo de Dios, se pone de pie delante del Padre y dice tu nombre, intercediendo como abogado que nunca pierde un caso. El duelo nos lleva a ese punto en el que dejamos de disimular, donde no hay palabras bonitas que cubrir el dolor. Y ahí, justo ahí, Dios actúa. Elías clamó 3 veces por el niño. No fue inmediato, no fue mágico, fue insistente, doloroso, lleno de súplica. Así es también la oración en medio del duelo, repetitiva, cansada, a veces sin fuerza, pero perseverante, y en esa perseverancia Dios responde. Tal vez no con el milagro de devolver a la vida en esta tierra, pero sí con el milagro de sostenerte, de consolarte, de recordarte que la muerte no es la última palabra. El grito de la viuda fue transformado en un canto de gratitud cuando recibió a su hijo de nuevo. Tu grito también será transformado, quizás no en este mundo como esperas, pero sí en la eternidad, cuando cada lágrima se convierta en gozo y cada ausencia en un abrazo eterno. Por eso, no temas gritar. No temas abrir tu corazón delante de Dios con todas sus heridas, porque ese grito, lejos de alejarlo, lo atrae más a ti. Como decía el Padre Pío, cuanto más grande es el dolor, más cerca está Dios de tu alma. Cuando todo parecía terminado, cuando la viuda había perdido incluso la fuerza de creer, Dios se manifestó de la manera más inesperada. Elías subió con el niño muerto al aposento alto, se tendió sobre él y clamó a Dios con un ruego que parecía imposible. Señor, te ruego que devuelvas la vida a este niño. 3 veces lo repitió, con insistencia, con lágrimas, con una fe que no se rendía. Y entonces sucedió el milagro. El aliento volvió al cuerpo del niño y Elías lo entregó vivo a su madre. Imagina ese momento. Una madre que lloraba desconsolada recibe nuevamente en sus brazos a su hijo, que ahora respira, que abre los ojos, que vuelve a la vida. Su grito de desesperación se transformó en un grito de alegría. Su casa, que había sido invadida por el silencio de la muerte, se llenó de nuevo con la voz de la esperanza, y sus palabras lo confirmaron. Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Este milagro no es solo una anécdota antigua, es un mensaje eterno. El dolor no tiene la última palabra. El duelo no es definitivo. Cuando todo parece terminado, Dios sigue teniendo un plan. Quizás tú no verás en esta tierra el mismo tipo de milagro. Quizás no verás a tu ser querido levantarse de la cama o regresar del sepulcro, pero la promesa de Dios es aún más grande, la resurrección en Cristo. Esa es la verdadera victoria que cambia todo. Porque si Cristo venció la muerte, también tú y aquellos que amas están llamados a participar de esa vida que no termina. El Padre Pío decía con certeza, la muerte no es el final, es solo el pasaje hacia la vida eterna. Él mismo consolaba a los que lloraban recordándoles que sus seres queridos no habían desaparecido, sino que estaban más vivos que nunca en la presencia de Dios. Y añadía, quien confía en Dios encontrará en la eternidad lo que la tierra no pudo devolverle. El milagro inesperado, entonces, no siempre es físico, a veces es interior. Es la fuerza que sientes un día después de muchas lágrimas para levantarte de la cama. Es la paz que llega a tu corazón cuando doblas tus rodillas y dices, Señor, sostén mi fe. Es la certeza que brota en medio del dolor de que tu ser querido no está perdido, sino esperado en el cielo. Piensa en cuántas veces en medio del duelo has experimentado pequeños milagros, una palabra que llega justo a tiempo, un abrazo que calma tu llanto, un recuerdo que en lugar de desgarrar empieza a traer gratitud.
Esos también son milagros. Son señales de que Dios sigue presente, de que no estás solo, de que tu historia no terminó con la pérdida. La viuda de Sarepta vio a su hijo volver a respirar. Tú verás un día a tu ser querido resucitar en Cristo. Esa es la promesa que sostiene al corazón en el duelo. Y mientras tanto, Dios sigue regalándote pequeños milagros de esperanza para que no te hundas en la desesperación. No subestimes el poder de la fe en medio del luto, porque lo que parece imposible para ti es posible para Dios. Así como la muerte no fue definitiva en la casa de la viuda, tampoco lo será en la tuya. Porque la vida eterna ya está asegurada en Cristo, y cada lágrima que hoy derramas será un día transformada en alegría sin fin. Por eso, aunque ahora tu dolor parezca insostenible, confía. El milagro inesperado puede estar más cerca de lo que imaginas. Quizás no de la manera que deseas, pero sí de la manera que necesitas. Y ese milagro se llama fe que sostiene, esperanza que renace y amor que nunca muere. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, es porque en tu corazón late una herida que todavía duele. Tal vez recuerdas cada día a esa persona que partió y sientes que la ausencia se hace más pesada con el tiempo. O quizás estás acompañando a alguien en sus últimos días y no sabes cómo sostenerte en medio de la fragilidad. Hoy quiero invitarte a transformar tu dolor en oración y tu duelo en semilla de esperanza. La viuda de Sarepta gritó, lloró, se quebró. Y en medio de todo eso experimentó que Dios no abandona a quienes confían en Él. Tú también puedes hacerlo. No necesitas palabras complicadas ni oraciones largas. Basta con un gesto sincero desde tu corazón. Por eso, quiero pedirte que escribas en los comentarios: Señor, sostén mi fe en medio del dolor. Ese sencillo acto tiene más poder del que imaginas, porque al escribirlo estás proclamando que tu fe, aunque herida, sigue viva. Y además, tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita. Hay personas que entran a este video buscando una respuesta, con lágrimas en los ojos, y al leer tus palabras encontrarán la fuerza para seguir. Tus lágrimas pueden convertirse en consuelo para otro corazón. El Padre Pío decía: la oración hecha con fe sincera nunca se pierde. Aunque sea un suspiro, Dios la recibe como un tesoro. Cada comentario, cada frase de entrega, cada palabra de esperanza que compartas aquí será como un eco que sube al cielo y que fortalece a toda esta comunidad de fe. Por eso, no te quedes en silencio. Deja tu comentario, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete a este canal para seguir recibiendo reflexiones que alimenten tu alma. Aquí no hablamos solo de dolor, hablamos de esperanza, hablamos de fe. Hablamos de la certeza de que un día, en la eternidad, volveremos a abrazar a quienes amamos. Haz de este espacio un altar de oración. Tú y yo, junto con miles que están viendo este video, podemos formar una cadena de fe que suba como incienso al cielo. No estás solo, no estás sola. Dios escucha. Y en la intercesión de la Virgen María y del Padre Pío encontrarás la fuerza que necesitas para seguir caminando, paso a paso, hasta que tu duelo se transforme en encuentro eterno. La imagen de la viuda de Sarepta sosteniendo de nuevo a su hijo en brazos después del milagro es una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. Pasó de la desesperación al consuelo, de las lágrimas al asombro, del vacío a la plenitud. Y esa misma transformación es la que Dios quiere obrar en tu vida, incluso en medio del duelo más profundo. Tal vez hoy tu casa se parece a la suya en el momento de mayor oscuridad. Un espacio marcado por el silencio de la ausencia, por las lágrimas que caen en la almohada, por las preguntas que parecen no tener respuesta. Pero escucha, así como Dios escuchó el clamor de la viuda, también escucha el tuyo.
Y aunque no siempre responda con el mismo tipo de milagro, su respuesta es aún más grande: la promesa de la vida eterna. El duelo no es el capítulo final de tu historia ni de la historia de quien amas. Es apenas una página en el libro de Dios. La fe nos asegura que la muerte no tiene la última palabra, que Cristo la venció y que quienes creemos en Él viviremos para siempre. Esa es la esperanza que sostiene al corazón en medio de la pérdida. Saber que un día, en la eternidad, volverás a abrazar a tu ser querido sin lágrimas, sin enfermedad, sin despedidas. El Padre Pío lo recordaba con ternura. La fe nos hace ver más allá de la tumba. Lo que parece un adiós es en realidad un hasta luego. Y eso cambia todo. Porque aunque la nostalgia siga pesando, la certeza de un reencuentro en Dios llena de luz hasta las noches más oscuras. Por eso, no te aferres solo a la herida, aférrate a la promesa, no te quedes en la tumba, levanta la mirada hacia el cielo. Allí está la meta, allí está la respuesta, allí está la plenitud que ahora no podemos comprender, pero que un día disfrutaremos en plenitud. Hermano, hermana, si hoy lloras, recuerda que tus lágrimas son vistas por Dios, que tu dolor, ofrecido con fe, se convierte en semilla de esperanza, y que un día esa semilla florecerá en un abrazo eterno. La viuda de Sarepta recibió de vuelta a su hijo en esta tierra. Tú recibirás a tu ser querido en la eternidad, en un encuentro que nunca más será interrumpido. Hasta entonces, vive con la certeza de que Dios camina contigo, de que la Virgen María intercede por ti y de que el Padre Pío te acompaña con su ejemplo y oración. El duelo duele, sí, pero también transforma, porque al final el milagro más grande no es solo recuperar lo perdido, sino descubrir que el amor nunca muere. Amén.